Bendiciones, Dios te bendiga en esta hermosa mañana, la paz del Señor sea contigo. En esta hermosa mañana, bienvenido a tu programa Esplendor de Gloria TV. En este día no estoy solo, en este día estoy con una gran mujer de Dios que sé que porta una palabra genuina de parte del Espíritu Santo. Y hoy tenemos un tema poderosísimo que será de gran bendición para tu vida y para todas las personas que puedan escucharlo. Te invito a que comparta este video, dale like, dale me gusta para que lleguemos a más personas. Y no obstante eso, suscríbete al canal Esplendor de Gloria TV. En este día vamos a dejar a nuestra pastora Lucrecia Marcial. Gloria al Señor, Dios le bendiga a cada uno de ustedes, la paz de Dios sobre cada uno. El Señor les bendiga en gran manera. Es una mañana poderosa que el Señor ha creado para su gloria. Y es un placer para nosotros estar junto a ustedes en este tu programa Esplendor de Gloria TV, donde Dios hará tu milagro. Amén. Hay una palabra poderosa de parte de Dios y te pedimos que comparta esta transmisión para que pueda llegar a otras personas y puedan ser bendecidos. Nosotros recibimos llamadas y mensajes de personas que están en diferentes partes del país y del mundo. ¿Por qué? Porque cada vez que tú compartes la información o el video, amén, llega a más personas que necesitan recibir esta palabra. Así que comparte y mantente ahí con nosotros, que vamos a tener una impartición con el tema voz profética. Amén, amén. Wow. Verdaderamente le damos la bienvenida a toda esa persona linda que se están conectando. Claribel Porte siempre está activa con Esplendor de Gloria TV. En este día, sin más preámbulo, tenemos un tema poderoso de parte del Espíritu Santo, Esplendor de Gloria TV. Le invito a que compartan el video, denle a compartir, por favor. Dios bendiga a Margarita y Noah. En esta mañana vamos a dejar ya sin más preámbulo a nuestra pastora para que esté dando lectura a la palabra de Dios y vamos a entrar bajo el tema voz profética en este día. Gloria al Señor. Vamos a leer en el libro de Jeremías capítulo 23 en su versículo 28 en adelante. Libro de Jeremías, puedes escribirlo ahí en el comentario. Libro de Jeremías capítulo 23 versículo 28 en adelante, y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. El profeta que tuviera un sueño, cuenta el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Quién tiene que ver la paja con el trigo?, dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego?, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Padre, gracias por tu palabra. Espíritu Santo. Te pedimos que nos bendiga, Señor, a través de tu palabra en esta mañana y nos hable en el nombre poderoso de Jesús. Cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos a un hombre llamado Jeremías. Es un profeta que Dios llamó desde su corta edad. ¿Y por qué nos damos cuenta de que Dios lo llamó siendo muy joven? Y es que en el capítulo 1 del libro de Jeremías dice que Dios le habló a Jeremías y él le dijo: no sé hablar, soy un niño. O sea, la edad de Jeremías era una edad temprana, era una edad donde él entendía que no tenía la capacidad para llevarle al mundo la palabra de Dios. Pero Dios dijo: yo pondré mi palabra en tu boca. Aleluya. Y tú vas a decir todo lo que yo te diga. Gloria al Señor para siempre. Vemos que a partir de este momento Dios empieza a usar a Jeremías para hablarle al pueblo de Israel, el cual estaba viviendo un tiempo de apostasía. El pueblo de Israel se había apartado de los caminos y de los preceptos del Señor. Se había apartado de la Torá, se había apartado de la ley de Moisés, se había apartado de los mandamientos de Dios y estaba caminando bajo sus propios caminos. Podemos leer el libro de Jeremías y podemos ver que el pueblo estaba inclinado a los ídolos. El pueblo adoraba diferentes deidades como Baal, como Atoret, otras deidades como los dioses de los amonitas y el dios Molot, el dios Kemot, y todo esto traía a Dios
a traer un castigo sobre el pueblo de Israel, porque Dios quería darle a entender al pueblo que él tenía que cambiar y volver a su principio. Vemos que en el capítulo 1, Dios le dice a Jeremías, ¿qué ves? Y Jeremías le dice, yo veo una vara de almendro. Wow. La palabra almendro es la palabra shakat, que significa que se apresura. Esta palabra que se encuentra en el libro de Jeremías, Dios lo que está diciendo, bien ha visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. O sea, el verbo shoket, que significa apresurarse. En otras versiones dice, yo pongo a correr mi palabra, yo acelero mi palabra, yo pongo a caminar mi palabra. Dios lo que le está diciendo a Jeremías, cuando hablo, no hablo por hablar. Wow. Yo hablo porque quiero traer a la manifestación terrenal mis propósitos eternos. Yo estoy hablando no simplemente porque quiero expresarme. Yo estoy hablando porque quiero traer una manifestación. Podemos encontrar en el libro de Génesis. El libro de Génesis es la palabra hebrea, berejit, que significa principio o inicio de todas las cosas. Y podemos ver que Dios empieza a hablar y a crear y a llamar de la existencia a la existencia. ¿Qué significa esto? Dios empieza con sus palabras a llamar del mundo espiritual al mundo natural. Dios empieza a crear de la nada. La palabra barat es la palabra que se utiliza, es una palabra hebrea para determinar una creación de la nada. O sea que la materia prima utilizada por Dios para crear en el principio, en el berejit, fue la nada. Esa fue la materia prima de Dios. O sea, Dios, aleluya, no necesita elementos terrenales para él crear. Aleluya. Dios simplemente con su palabra puede formar y puede hacer en el mundo natural y en el mundo espiritual. Por eso este tema tan poderoso, voz profética. ¿Por qué voz profética? Porque el profeta es el instrumento que Dios utiliza para traer su palabra a la tierra. Dios lo que hace que utiliza al profeta como un portavoz de su palabra y de sus propósitos. Yo siempre digo que el profeta tiene su oído en el cielo, pero tiene su boca en la tierra. Así es. ¿Qué significa esto? Que el profeta no habla lo que escucha terrenalmente hablando, sino que el profeta se mete en el secreto de Dios, entra al secreto de Dios y allí busca lo que Dios quiere traer o manifestar en la tierra. El capítulo 29 del libro de Deuteronomio, en su versículo 29, nos dice claramente: las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas son de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios tiene una parte en él que no está todavía revelada al hombre. Hay una parte que el hombre tiene que entrar al secreto de Dios para que Dios pueda hablarle. En una ocasión Dios, en el capítulo 45 de Isaías, le habla al rey de Ciro. Y le dice: Ciro, yo te enseñaré los secretos escondidos, o yo te entregaré o te daré los secretos escondidos y los tesoros muy guardados. O sea, Dios está hablando de que no todo lo que está en él está revelado. Hay una parte de Dios que está manifestada, pero hay una parte que nosotros como hombre y como profeta de Dios tenemos que buscar en el secreto. Esto está poderoso, voz profética. La pastora está hablando algo muy fuerte, algo muy fino. Hay algo, pastora, que quiero tocar en esta mañana. Es que hablar de la voz profética es hablar acerca de la misma voz de Dios en la tierra. Lo primero es que Dios utilizaba a los profetas en la antigüedad. Los profetas eran la representación de Dios en la tierra. Lo primero es que un profeta tenía que tener el oído en el cielo
y la boca en la tierra. Pero hay una condición: la voz profética no camina con todo tipo de personas. La voz profética camina con gente que esté comprometido con lo profético y con gente que esté conectado con la verdad. Lo primero es que cuando usted analiza la historia de los grandes profetas como Jeremías, como Isaías, como Ezequiel, lo primero es que en una ocasión, pastora, Jeremías era un hombre que tenía temor de hablar la palabra profética. Usted decía hace unos días que el profeta, cuando va a dar una palabra, siente temor, siente miedo, a veces siente dudas, porque no quiere tirar una palabra al vacío o no quiere lanzar una flecha de que su palabra caigan en tierra. Pero hay algo importante, es que la voz profética de este tiempo esté escaseando por una razón. Lo primero es que la voz profética tiene que estar acompañado de una vida de integridad, una vida de oración, una vida de búsqueda constante con el Espíritu Santo. Un profeta que no se ocupa por la oración y por la intimidad nunca podrá tener una voz para profetizar. ¿Por qué razón no va a tener una voz para profetizar? Porque los profetas en la antigüedad no caminaban dentro del pueblo, sino que tenían una vida apartada. Los profetas no eran de mucha juntiña o de rodearse con personas. Los profetas se mantenían en la cueva y se mantenían en un lugar donde estaban a solas hablando con Dios. Los profetas, cuando usted analiza la historia de Jesús, el libro de Mateo capítulo 4, vemos que Jesús descendió al desierto para ser tentado. Cuando Jesús llega al desierto, hay algo que me llama la atención del desierto. Es que el profeta, cuando llega al desierto, el desierto es el lugar de preparación, de capacitación, es el lugar de formación para formarte con una voz profética correcta. ¿Qué pasa? Que en este tiempo vemos una generación de profetas que está más congraciada con el pueblo que con la misma intimidad con el Padre. Y necesitamos intimidad, necesitamos intimar con el Padre. Por eso Jeremías en una ocasión le dijo: Señor, ya yo no quiero hablar más tu palabra, yo no quiero profetizar, yo no quiero hablar. La voz profética no es fácil. La voz profética es algo que tiene que ver con responsabilidad. Un profeta que no tiene responsabilidad es un profeta que nunca Dios va a depositar su gloria sobre él. Lo primero es que en una ocasión Dios le habla a un profeta llamado Micaías. Micaías comenzó a profetizar en un tiempo donde el pueblo estaba desviado de los preceptos y de los mandamientos y de la Torá. Vemos que los profetas en la antigüedad no profetizaban según lo que el pueblo quería escuchar, sino lo que Dios quería que el pueblo escuche. Y esto es lo que estamos viviendo en una generación, que hay una generación que quiere escuchar las cosas buenas que Dios tiene para ellos, pero tampoco quiere escuchar las cosas malas que Dios tiene para ellos, lo que son las correcciones. Al hijo que Dios ama, Dios lo corrige. Entonces vemos una generación en este tiempo, pastora, de profetas que están profetizando por lo que ven, no por lo que Dios está mostrando. Entonces aquí vemos que la voz profética está escaseando, pero hay algo que la voz profética no solamente escaseó en los tiempos de Jeremías, sino que también escaseó en los tiempos de Samuel. Dice que escaseó la visión y escaseó la voz profética. Entonces Dios tuvo que levantar un Samuel, la generación de Samuel, que simbolizaba una voz profética en un futuro para establecer un reino. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros entramos a la voz profética y entramos en este ambiente, lo primero es que el profeta tiene que conocer el Dios al cual le sirve. Lo primero es, hay diferentes maneras de Dios hablarle al profeta. Dios le puede hablar en sueños, Dios le puede hablar en visiones, Dios le puede hablar audiblemente, Dios le puede hablar de una manera sensible. Hay diferentes maneras de Dios hablarle al profeta. Por ejemplo, la voz profética, yo he aprendido a escuchar a Dios de una manera tranquila. Lo siento que me susurra al oído, acá por el oído lo escucho. Hay profetas que lo escuchan en sueño, hay otros que lo escuchan como trueno, otros lo escuchan como viento, otros lo escuchan como ola. La voz profética, cuando llega esta palabra sobre un profeta, lo primero es que el profeta se siente seguro de lo que está hablando. Porque lo primero es que tú tienes que conocer la fuente de donde sale la palabra. Si tú conoces la fuente, entonces tú estarás seguro para dar la palabra. Así es. Pero podemos ver que hubo otro silencio de Dios
porque Dios me enseña en su palabra que hay un momento en el que Él habla, pero hay un momento en el que Él hace silencio. Amén. No siempre Dios habla, porque Dios es muy responsable. Santo. Dios es demasiado responsable, porque cuando Él habla, Él no habla por hablar. Así es. Sino que Él habla porque quiere crear y quiere materializar lo que Él habló. Él quiere traer a la tierra una manifestación a través de la palabra que Él está diciendo. Por eso es que cuando Él habla, Él mismo está seguro que lo que Él está diciendo lo va a cumplir. Por eso Él dice: yo no soy hombre ni hijo de hombre para arrepentirme. Porque lo que Él dice, tú puedes estar seguro de que si fue Él que habló, Él lo va a hacer. Él lo va a manifestar. Él lo va a cumplir. Podemos ver que el último profeta en el Antiguo Testamento fue el profeta Malaquías. Luego del profeta Malaquías al libro de Mateo hasta el profeta Juan, hubieron un periodo de silencio de 400 años donde Dios no hablaba, donde no se levantaba ningún profeta diciendo: Dios me habló, Dios se reveló. No había ningún profeta diciendo: soñé. No había ningún profeta diciendo: Dios me dijo. ¿Por qué? Porque Dios hizo silencio, porque había un tiempo de transición donde Dios iba a cambiar la historia, donde Dios iba a marcar un antes y un después. Por eso es que la humanidad está dividida en antes de Cristo y después de Cristo, porque Dios no podía hablar, porque había que hacer silencio, porque ya Dios había hablado mucho a través de los profetas, a través de la ley, a través de la sombra de lo que había de venir. El pueblo estaba desmayado, el pueblo estaba triste, el pueblo estaba bajo la opresión del pueblo romano. Gloria al Señor. El pueblo estaba sintiéndose en un momento de opresión, de temor, de apatía. ¿Por qué? Porque el pueblo de Roma había tomado posesión. Si recordamos la historia conforme al sueño de Nabucodonosor, podemos ver que luego viene primero en el año 585 antes de Cristo, viene el imperio babilónico adjunto del rey Nabucodonosor, y dice que desola o roba y quita y destruye a la ciudad de Jerusalén. Luego podemos ver que el rey babilónico es vencido por el rey o por el reinado medo-persa. Luego vemos que a los medo-persas lo conquista el imperio griego encabezado con Alejandro Magno. Luego viene el imperio romano y destruye al imperio griego. Pero podemos ver que cuando el imperio griego, el imperio romano está reinando, es el tiempo del silencio. Es el tiempo donde el pueblo de Israel está sin esperanza, donde el pueblo de Israel se siente decaído. Pero en medio de esta desolación, en medio de este dolor, en medio de esta soledad, dice que se levantó una voz que clamaba en el desierto. Dios mío. Una voz profética. Una voz de un hombre llamado Juan el Bautista, el cual vivía en el desierto. Dice la Biblia que vestía parecido, similar al profeta Elías, porque en el libro de Lucas capítulo 1 se explica de que este hombre vendría con el poder y el espíritu de Elías para reconciliar a los hijos con los padres. Este hombre vendría con una autoridad sobrenatural para prepararle camino al Señor. No era cualquier profeta. El mismo Cristo se atrevió a decir que hombre nacido de mujer, no hay otro profeta mayor que Juan. O sea, dando a entender de que en medio de la oscuridad, en medio del oprobio, en medio de la soledad, en medio de un silencio, Dios levanta una voz profética para traer un cambio, para traer una restauración, para traer una restitución de lo que se había perdido. Dice que cuando este hombre empezó a hablar, multitudes empezaron a correr detrás de él, porque el silencio de Dios lo que provoca es hambre. El silencio de Dios provoca necesidad en el hombre. No sé por qué hay gente que tienen tanto tiempo sin escuchar la voz de Dios y ellos están tranquilos, ellos están como que nada está pasando. Hay personas
personas Wow, que Dios Dios mío. tiene 1 mes, 2 meses, 3 meses que no se les revela y ellos están tranquilos, pero Dios viene a hablarle a alguien porque Dios está buscando gente que tenga sed y hambre Así es. de su palabra. Wow. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 5, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. En otras palabras, bienaventurado el que tiene un anhelo de una manifestación de lo Amén. eterno en Wow. la tierra. Wow. Y es poderoso él, porque podemos ver que Juan el Bautista vino a preparar el camino del Señor. La gente empezó a caminar y a decir, pero ¿será este el Cristo? ¿Será este el profeta? ¿Quién será este tipo que está diciendo arrepentidos Dios y mío. convertidos? ¿Quién es este hombre que está diciendo generación de víboras? Que vino con una palabra contundente, diciendo ya el hacha está puesta sobre los árboles y todo árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego. Pero él se levantó y dijo, yo no soy el Mesías, yo no soy el Cristo, yo soy simplemente una voz que clama en el desierto. Wow. Pastora, cuando usted está hablando acerca de Juan el Bautista, hay algo que me llama la atención. El Juan Bautista, él fue el preparador del camino del Señor. Así es. Lo primero es que Juan el Bautista fue el puente por el cual Cristo tuvo que transitar. Dice la palabra que Juan el Bautista lo único que predicaba en el desierto, arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados. Hay algo importante, hablar de profetas, debemos de enumerar un hombre llamado Martín Lutero que tenía una voz profética. Seguramente este hombre no es conocido como un profeta, es conocido como un reformador de la iglesia protestante, pero hay algo en el año 1516 antes de Cristo, vemos que Martín Lutero se encuentra en una desolación, donde Martín Lutero, su fe está siendo probada por mano de los romanos y por mano de aquella época. Martín Lutero, pastora, llegó un tiempo que de ver tanta falsedad aún dentro de la iglesia, tanta hipocresía, tanta hipocresía dentro de la iglesia católica de los grecorromanos de ese tiempo. Martín Lutero le decían a la persona, mira, si tú lees la palabra te va a volver loco, va a tener una deficiencia. Martín Lutero como que esto le dio intriga y le dio como deseo de conocer la verdad de las cosas, porque todo en la vida tiene un porqué de las cosas, por qué suceden, cuándo pasan, por qué pasan y hacia dónde van las cosas. ¿Qué pasa? Martín Lutero como que le dio lo que fue una necesidad de buscar la revelación de la palabra, Así de conocer es. realmente la raíz de dónde provenían las cosas. Martín Lutero se encuentra en una biblioteca, y en la biblioteca las personas que están ahí relatan la historia, lo dejan solo por un momento. Cuando lo dejan solo por este momento, dice que Martín Lutero vio la Biblia, y cuando él vio la Biblia, él la toma y se esconde y se va hacia una cueva, hacia una caverna. Cuando Martín Lutero llega a esta caverna, comienza a encontrarse con la verdad, comienza a encontrarse con la voz profética, comienza a encontrarse con algo que hombre humano nunca se lo había revelado. Aquí vemos que Martín Lutero comenzó a escribir las 95 tesis. Gracias a ese hombre y tenemos el evangelio. Pero podemos enumerar grandes hombres de Dios, generales de Dios, como John Cole, 1918 antes de Cristo. Vemos que John Cole, John Howe, John Wesley, estos fueron hombres que marcaron una historia con una voz profética. Fueron hombres que tenían una necesidad, porque el que tiene una voz profética tiene una necesidad de escuchar. Por eso usted decía, pastora, que el Juan el Bautista no se ha revelado en el vientre de una mujer, no ha salido un hombre como este hombre. ¿Qué pasa? Que hay algo que me llama la atención de la vida de Juan el Bautista. Juan el Bautista era un hombre que estaba preparando camino para Cristo. Lo primero es que Juan el Bautista dice una palabra: viene uno detrás de mí, el cual yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Lo que él está diciendo hoy: viene uno detrás de mí que tiene más autoridad que yo, tiene más legalidad que yo, tiene más poder que yo, pero hay algo que yo estoy haciendo. Yo soy el preparador del camino. El problema
problema es que hay una generación, pastora, que Así no es. quiere respetar los mantos. ¿Qué pasa? Hay una generación pasada que abrió caminos a una nueva generación. Pero el problema es que si tú no aprendes a honrar tus antepasados y la generación pasada, nunca estará listo para habitar en ciertas dimensiones. Entonces, cuando tú no sabes honrar la generación que te abrió el camino, que Así tú no le es. estás dando el valor, aquellas doñitas que oraban, que estaban ayunando, que estaban buscando la unción del Espíritu Santo, gracias a esos hombres de Dios y a esas mujeres de Dios, hoy tenemos una voz profética. Pero hay Así algo es. que me llama la atención, pastora, es que cuando Juan el Bautista encarcelado, dice que él le mandó a preguntar. Los discípulos de Juan fueron donde Cristo y le dice: mira, maestro, nosotros te mandó a decir Juan que si tú eres el Cristo o vamos a esperar a otro. Cristo le dice: escúchame bien lo que te voy a decir. Dile a Juan que los ciegos ven, dile que los muertos son resucitados, dile que los paralíticos son levantados. Lo que Cristo estaba diciendo: ya yo no vengo con una voz profética, ahora yo vengo con la evidencia de lo que yo tengo dentro. Así el que es. tiene una voz profética carga consigo una evidencia de lo que está hablando. Amén. Y mucho más fuerte. Wow. Los eruditos dicen que no fue simplemente que Jesús les dijo esto a los discípulos, sino que Cristo tomó un cojo y lo sanó delante mío, de wow. ellos. Cristo tomó un muerto y lo resucitó delante de ellos. Santo. Cristo tomó el cáncer y lo echó fuera. Wow. Y ellos empezaron a mirar todo lo que Cristo hacía. Porque cuando ellos le preguntaron esto a Jesús, Jesús lo que hizo fue mostrarle a ellos la evidencia del poder de Dios. Y le dijo: vayan y díganle a Juan lo que ustedes han visto. Wow. En otras palabras, lo que yo acabo de manifestar frente a ustedes, vayan y díganselo a Juan. Wow. Para que Juan entienda que yo soy el Cristo, que yo he venido para dar vida, para traer liberación, para traer un rompimiento. Porque es verdad que los fariseos y los saduceos, los escribas, los sacerdotes, tenían la ley, tenían muchas palabras, tenían mucha información, pero no tenían revelación. Wow. Por eso que cuando Cristo se para frente a Nicodemo, capítulo 3 del libro de Juan, Nicodemo está turbado porque él tenía muchos años escudriñando y leyendo la palabra, pero ahora no podía reconocer la palabra que estaba frente a él. Wow, Dios mío. Porque cuando él llega de noche a Jesús, la Biblia dice que él llega y empieza a decirle: Señor, ¿cómo puedo hacer para entrar al reino de los cielos? Y Jesús le dice: es necesario nacer de nuevo. Él dice: pero como yo, siendo un hombre viejo, voy a entrar al vientre de mi madre y voy a volver a nacer. ¿Por qué? Porque Nicodemo no entendía, no comprendía, no tenía la revelación de quien estaba delante de él. Era la misma Torá que él leía, que él escudriñaba. La Biblia dice en el libro de Juan capítulo 1: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Ellos buscaron tanto la palabra, ellos leyeron tanto la Torá, ellos leyeron tanto el Pentateuco, que cuando el Pentateuco se le paró enfrente no lo reconocieron. Wow, porque la revelación salió, la revelación no se le fue manifestada. Por eso Cristo dice: te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y los revelaste a los pequeñitos. Wow. Dando a entender que a los sabios, a los escribas de aquellos tiempos, le fue sellado, le fue cerrado el entendimiento. Dice la palabra: para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Por eso Cristo le hablaba en parábolas. Por eso Cristo le hablaba en alegorías. No le hablaba claramente. Sin embargo, a los discípulos, a los pequeñitos, él lo tomaba aparte y le explicaba y le decía y le daba la interpretación de lo que él estaba diciendo a la multitud. Por eso podemos ver esto. La voz profética no es cualquier voz. La voz profética es la voz que viene para restaurar. Wow. La Biblia dice en el libro de los Corintios que la profecía viene para tres cosas. ¿Cuáles son esas tres cosas, pastora? Viene para edificar, Wow. viene para restaurar y viene para consolar. Viene para edificar. Porque siempre Dios te va a hablar para levantarte, para redarguirte. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, usa bien la palabra de verdad.
redarguye, exhorta, reprende, enseña, instruye. ¿Por qué Pablo le dice esto a Timoteo? Porque para tú poder instruir un pueblo con una voz profética, la profecía no simplemente viene para entregar casa, para entregar jipeta, para entregar llave. La profecía también viene para exhortar. La profecía viene para corregir. La profecía viene para levantar al que está caído. La profecía viene para edificar al que está destruido. La profecía viene para consolar a alguien que está sin esperanza. La profecía viene para construir. No dice que la profecía viene para destruir a nadie. Por eso me da lástima de ver profetas que en este tiempo están usando la voz profética para traer confusión, para traer desilusión, explique eso, para traer quebranto. ¿Qué tipo de confusiones? Traen confusión porque no han estado nunca en el secreto de Dios. Dios mío. Porque están trayendo una voz profética falsa. Están trayendo una profecía que Dios nunca le habló. Por eso en el capítulo 18 Dios hace una pregunta y dice: ¿por qué? ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? Dice: ¿quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Está hablando una palabra clave y es la palabra que Cristo utiliza en el libro de Mateo 6:6. Y es la palabra timeón, que es la palabra que se utiliza para secreto, que significa la parte más escondida y más recóndita de la casa. Un lugar apartado donde la gente tiene que entrar. Por eso Cristo dice: cuando vayas a orar, entra a tu aposento. La palabra secreto, aposento, la palabra timeón es la palabra que se utiliza para determinar un lugar apartado donde solamente estás tú y está Dios. Y dice: y cerrada la puerta, entra a orar a tu Padre que te ve. Fíjate que hay una palabra clave en el capítulo 6. Dice: a tu Padre que ve en el secreto. Me llama la atención que no dice que escucha en el secreto, sino que dice que ve, porque hay gente que entra para que Dios lo escuche, no para que Dios lo vea. Dios mío. Y la palabra dice en Mateo 6:6, y tu Padre que ve en el secreto, no que escucha. Lo que significa es, y combinándolo con Jeremías 23:18, que cuando tú entras al secreto, tú no entras para que Dios te escuche, sino para que Dios te vea, para que Dios te hable, para que Dios te revele, para que Dios te descubra, como a Ciro en Isaías 45, los secretos y los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Porque la revelación es una palabra griega que es la palabra apocalipsis. Por eso tú vas a encontrar que el apocalipsis también se le llama la revelación, porque revelación es destapar o desvelar o descubrir algo que está escondido. El que esté escondido y que no lo estés viendo no significa que no esté ahí. Dios mío. El que esté tapado, el que no haya sido todavía revelado, no significa que no exista. ¿Por qué el profeta entra al secreto? Para que el velo sea quitado, para que lo que está ahí, que todavía no ha sido manifestado, sea traído a la luz. El profeta es el instrumento que Dios utiliza para traer a la tierra la luz de la revelación. Por eso es que la voz profética no es cualquier voz. La voz profética es una voz que trae a la existencia lo que no existía. Trae a la existencia lo que no había sido manifestado. Por eso es que la palabra dice en Romanos 4:17 que Dios llama las cosas que no son como si fuese, pero otra versión dice: Dios trae a la existencia lo que no existía. En otras palabras, Dios lo que hace es, a través de la voz profética, trae del mundo sobrenatural una manifestación al mundo espiritual que podemos entonces ver. Por eso es que cuando Dios habla, las cosas empiezan a suceder. Cuando Dios habla, las cosas empiezan a manifestar. Pero si Dios nunca habló, por más palabras que te hayan dado, eso que te dijeron, si no fue Dios, nunca se va a cumplir, porque Dios es responsable de lo que dice. Pastora, usted está hablando algo muy importante. Las personas están aquí en las redes
La gente está prendida, está encendida con esto que usted está hablando acerca de lo que es la voz profética, ya que en esta generación la voz profética está escaseando. Y queremos también aprovechar de invitarle a la vigilia que tendremos el próximo sábado 25 de febrero. Este mismo 8 sábado. de la noche, este sábado. Si usted quiere escuchar más sobre lo que es la voz profética, no falte. No falta. Venga para que se goce con nosotros, porque esto es simplemente un anticipo, Elkis, Así es. de lo que se estará desarrollando en esta vigilia de poder y fuego. Así que comparte este video, prepárate para que asista a esta vigilia el sábado 25 de febrero, porque estaremos hablando con el tema voz profética. Pastora, mire, hay algo importante que usted hablaba acerca de lo que es la voz profética. Usted decía que en este tiempo hay una generación profética que está hablando por lo que ve y no por lo que está buscando en el secreto. Usted decía que en el secreto es el lugar donde el profeta encuentra recursos para manifestarlo y traerlo a lo que es la tierra. El profeta en el secreto, por eso dice la palabra, tú que ores en lo secreto, entra a tu habitación, a tu aposento, y el Padre te va a revelar para tú manifestar en público. ¿Qué quiere decir? Que en este tiempo, pastora, vemos la voz profética la están tomando como un show mediático o como cualquier cosa, aún no sabiendo que la voz profética es algo serio. El don profético es algo muy serio y algo muy responsable. Las profecías en este tiempo están escaseando. Cuando usted analiza, pastora, las escrituras, desde el punto de las escrituras proféticas, vemos que nunca en la palabra se registra que Dios llamó a una persona, lo llamó por cédula, ni por nombre, ni por ID, nada de eso. Hace unos días yo estaba orando y el Espíritu Santo me hablaba y me decía, esto no viene de parte de mí. ¿Por qué no viene de parte de mí? Porque todo lo que no va avalado a la palabra está distorsionado de lo que es la revelación. Yo creo en la voz profética, camino en el don profético, pero esto de llamado de nombre, de cédula, de fecha de nacimiento, esto, pastora, esto yo a 100% creo que eso no es evidente, no es verdad. Porque yo puedo buscar yo en el Facebook, puedo buscar su nombre, puedo buscar su fecha de nacimiento y puedo venir a la iglesia y tirarle una palabra, la fecha, veo el nombre tal, tal. Tú lo estás deletreando, pero tú lo buscaste fue en un Facebook. Y lo que la gente no sabe, pastora, es que hay un programa donde usted pone el nombre de esa persona, yo pongo su nombre, ahí me va a tirar el nombre de su mamá, nombre de su papá, nombre de sus hermanos, la fecha de nacimiento, qué año nacieron sus padres, qué año nacieron sus hijos. Yo puedo venir con eso y decir, Dios me está mostrando. Lo que tú quieres decir, Elki, es que la voz profética puede ser una voz, o sea, que alguien la utilice investigando para hacerse creer como que Dios le habló. Exactamente. Pero podemos ver que en la antigüedad sí hubieron profetas reales que Dios le daba nombre. Y por ejemplo hay una muestra de esto y es el profeta Ahías. Exactamente. El profeta Ahías era un profeta ciego. Claro. Dice que la mujer de Jeroboam se disfrazó para ir a investigar sobre un hijo de ella y Jeroboam que estaba enfermo. Y cuando llegó el momento de ella ir donde Ahías, antes de llegar, Dios se le reveló a Ahías y le dijo, vendrá la mujer de Jeroboam. Exacto. O sea que ahí bíblicamente se establece que Dios sí puede hablar con nombre. Con nombre. Pero a profetas verdaderamente de peso. No gente que está investigando redes sociales para luego venir a decir tal nombre, tal fecha. Wow. Dios sí le dijo a Ahías, vendrá la mujer de Jeroboam. No simplemente le dio el nombre de que él era la mujer, sino también el nombre del esposo. Y le dice, vendrá porque su hijo está enfermo, pero dale tal y tal palabra. Y también le dice, y ella vendrá disfrazada. Wow. Y dice que poniendo a la mujer de Jeroboam el pie en el umbral de la puerta, le dijo, entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te haces pasar por otra? Wow. Escucha palabra de Jehová. Wow. Uy. Escucha palabra de Jehová. Yo me imagino que esta mujer tembló. Wow. Yo me imagino que esta mujer se puso fría porque todavía
yo puedo entender de que como existieron profetas en la antigüedad, todavía hoy hay profetas que no han doblado sus rodillas a Baal. Todavía hay profetas que oran, que pasan tiempo en intimidad. Todavía hay profetas que se encierran con el Padre. Todavía hay profetas que no buscan una palabra revelada en YouTube, dicha por otro predicador, sino que ellos trabajan para conseguir del Padre su propia revelación. Yo sé que hay hombres y mujeres, y declaro esta palabra profética, que se levantan con una profecía verdadera, que se levantan con una palabra verdadera, con una palabra genuina, con una palabra que viene directamente del trono de la gracia de Dios. Oramos hoy para que esos falsos profetas sean quitados de los altares y que Dios establezca y haga brillar los verdaderos profetas. Pero no podemos encontrar tampoco esto como algo raro, porque yo recuerdo, y Dios me trae ahora al profeta Elías. Era un solo profeta de Dios y habían 850 profetas que estaban profetizando. Eran de Baal, eran de Acera y estaban profetizando. El tema aquí no es la profecía. El tema es de parte de quién tú profetizas. Dios mío. Porque habían 850 que estaban profetizando. Y el tema no era que ellos profetizaran. El tema era de parte de quién ellos estaban hablando. Wow, el tema, lo que usted está diciendo es de parte de qué fuente viene la profecía. Exacto. Porque hay muchas fuentes, pero no todas las fuentes son verdaderas. Dios mío. Habían 850. Por eso el profeta Micaías fue llamado por Josafat y fue llamado por acá. ¿Por qué? Porque se juntaron para una guerra. Y dice Josafat, que era un hombre de Dios, y no habrá por aquí algún profeta de Dios, no habrá por aquí algún profeta de Jehová, pero habían miles o cientos de profetas de Baal profetizando. Pero él decía, pero no habrá por ahí un profeta. Wow, Dios mío. Pero un profeta de Jehová. Porque da a entender de que hay muchos profetas, pero no todos son de Dios. Dios mío. No todos cargan la palabra que Dios está dando. Por eso dicen, ellos hay uno, dice acá. Pero no me gusta mucho ese profeta porque nunca me dice lo que yo quiero escuchar. Wow. Siempre viene y me dice cosas contrarias. Wow. Pero ellos lo mandan a buscar, y cuando traen a Micaías por el camino, alguien le dice, mira, los profetas están diciendo esto y esto, están diciendo que vendrá victoria, están diciendo que todo irá bien. Él dice, sí, lo que Dios ponga en mi boca, eso diré. Pero cuando él llega delante de los reyes y le preguntan, Micaías, ¿cómo nos irá en la guerra? Él dice, todo irá bien, todo irá viento en popa y a toda vela. Porque en ese momento Micaías se turbó y quiso repetir lo mismo que los profetas falsos. Usted lo que está diciendo, pastora, que hay profetas que son loros, que son repetidores de lo que otro dice. Dios mío, él quiso convertirse en eso. Pero hay algo, y es que el rey Acá, rey de Israel, conocía la palabra profética. Aunque él era un pecador, aunque él no estaba acorde a los mandamientos de Dios, él conocía cuando la palabra venía de Dios, de boca del profeta. Fíjate que cuando la palabra venía de los profetas de Baal, Acá se quedó tranquilo. Pero cuando vino de la boca de Micaías, él dijo, no, aquí hay problema. No es posible que Micaías esté diciendo lo mismo que están diciendo los profetas de Baal. Dios mío. No es posible, porque este hombre siempre está hablando diferente. Este hombre tiene un lenguaje de confrontación. Este hombre tiene un lenguaje de liberación. Este hombre tiene un lenguaje de rompimiento. Aquí hay problemas. No es posible que Micaías pueda venir y decir lo mismo que están diciendo los profetas de Baal. Y él dice, te he dicho que no me mientas. Dime la verdad. Wow. Entonces Micaías le dice, veo a Israel como oveja que no tiene pastor. Le está diciendo en otras palabras, yo veo que tú no vas a vivir. Yo veo que en esa guerra vas a perecer e Israel va a quedar sin rey. Va a quedar desolado. Dice que él soltó esta profecía delante de Acá, delante de Josafat. Pero aunque esa era la palabra verdadera, ellos no la creyeron.
Ellos creyeron lo que decían los profetas de Baal. El tema aquí no es la profecía, es de quién viene la profecía. Wow. ¿De qué fuente viene la profecía? ¿Quién te la dio? ¿Quién te la entregó? ¿Quién te habló? ¿Quién te dijo? ¿Quién te envió? El tema aquí no fue lo que dijiste, sino quién te envió a decirlo. Wow. Por eso el profeta Elías decía, vive Jehová y vive mi alma. Dando a entender de que él no hablaba por sí, sino que él fue enviado y fue direccionado para hablar. Wow. Y dice que cuando fueron a la guerra, el rey Acat, rey de Israel, y el rey Josafat, rey de Judá, porque el reino estaba dividido en dos. Dice que cuando fueron a la guerra, Acat dijo, yo no voy a ir vestido de rey. Yo voy a ir vestido como un civil cualquiera. Yo iré como un guardia. Yo iré como uno de los que van a pelear, como un común. Yo no voy a ir de rey. Pero la orden de los enemigos era, no se enfoquen en los soldados. Vamos a matar al rey. Wow. Pero el tipo no se vistió de rey, sino que se vistió de soldado. Wow. Para confundir a sus enemigos. Pero el único que fue como rey fue Josafat. Dice mío. que cuando los enemigos llegaron, tomaron a Josafat y dijeron, de cierto, aquí está el rey de Israel. Wow. Para matarlo. Pero cuando lo vieron, dijeron, no, este no es rey de Israel, este es del rey de Judá, y lo soltaron. Porque Dios le fue propicio a Josafat. Porque a pesar de que él andaba con Acat, el corazón de Josafat era un corazón recto delante de Dios. Así es. Y dice que un soldado lanzando una lanza, una flecha a la aventura. Cuando la palabra refiere a aventura, significa que no tenía ningún objetivo de ser lanzada. Dice que fue lanzada al aire. Y la profecía tomó la flecha. ¿Cuál profecía? La que Micaía había soltado en el palacio. Así es. Porque cuando hay un profeta verdadero, lo que ese profeta dice, aunque la lanza sea lanzada a la aventura, la profecía va a tomar la lanza y la va a depositar en el lugar para el que fue enviado. Wow. Porque no fue enviada la flecha, pero fue enviada la profecía. Así es. No fue enviada la lanza, pero la profecía fue enviada. Entonces la profecía tomó la flecha y la trajo al corazón de acá, que estaba vestido de soldado, que tenía una armadura puesta, pero dice que la lanza penetró las hendiduras de la armadura. Wow. Y lo mató. Y lo mató. Y él dijo, estoy herido, sáquenme de aquí. Y murió tal cual había profetizado Micaías. Wow. Eso es una voz profética. Wow. Aunque el rey pueda matarme, aunque el rey tenga autoridad de quitarme la vida, aunque el rey pueda castigarme, yo voy a soltar lo que Dios me dijo. No me voy a congraciar con lo que están diciendo los profetas de Baal. No me voy a congraciar con lo que están diciendo los profetas de Acera. Wow. Yo voy a hablar la voz verdadera aunque me mochen la cabeza. Yo voy a decir lo que Dios está diciendo aunque el rey no le esté agradando. Yo voy a decir lo que Dios está diciendo aunque el rey se enoje. Yo voy a decir lo que Dios está declarando aunque yo esté declarando una palabra no agradable a los oídos del rey, porque el rey podía matar a Micaías. Por eso él dice, ponlo en la cárcel y dale pan de angustia y pan de dolores, porque el profeta verdadero va a tener que atravesar momentos de dificultad por la profecía, por lo que salió de su boca, pero al final, cuando se cumpla la palabra, Dios pondrá tu cabeza en alto. Así y van a entender que tú eres como Samuel, un fiel profeta de Jehová, que tú eres un hombre que te levanta de madrugada, que tú eres una mujer que ora, que tú eres un hombre que busca presencia, que tú no eres un loco, que tú no eres una mujer que está de irresponsable, profetizando sin haber buscado nada. Tú eres alguien a quien Dios se le reveló, a quien Dios se le manifestó y que la palabra se va a cumplir. Wow, esto está poderoso, pastora. Dios bendiga todas esas personas que estuvieron ahí. Hemos alcanzado como 30 personas en el día de hoy. De verdad que ha sido de bendición esta poderosa transmisión, la voz profética en este día. Amén. Invito a todas esas personas, gracias a Janet Hernández, Claribel Porte, siempre están ahí activas con nosotros. Margarita Hinoa, Fanny David, todas esas personas lindas que están ahí. Por favor, le invito a todas esas personas
que se suscriban al canal Esplendor de Gloria Pueden TV. ir a YouTube. Vayan al canal de YouTube, lo voy a escribir acá para que ustedes vayan al canal de YouTube. Voy a compartir el enlace para que ellos se puedan ir directamente allá. Estaremos compartiendo el enlace para que ustedes se suscriban al canal de YouTube. Vayan al canal de YouTube Esplendor de Gloria TV. Vayan allá, suscríbanse, denle like, denle me gusta para que lleguemos a más personas y podamos ser bendecidos. En este día nos sentimos más que agradecidos ya hasta esta parte, que hemos llegado a la parte final de este tema de hoy. Le damos muchas gracias a todas las personas que estuvieron ahí conectadas con nosotros. Y Dios me le bendiga mucho y Dios me le guarde. Y nos vemos hasta una entrega. Dios le bendiga mucho. Dios le bendiga. Y Dios le guarde. Shalom. Amén.